Hola, vamos con el cálculo de integrales o primitivas. Aquí tenemos primero la definición y nomenclatura de todas estas ideas matemáticas que nos dicen que f mayúscula de x es una integral o primitiva de f minúscula de x si la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. Bueno, esto puede ser un galimatías un poco verbal, pero en el lenguaje de las matemáticas se escribe de una manera más sencilla. Es una S alargada. Este es el símbolo de integral o primitiva de. Dentro o al lado escribimos de quién estamos haciendo la integral o primitiva y lo multiplicamos por una diferencial de x, que esto es un protocolo matemático que no es más que un producto de la altura de un rectángulo por la base de un rectángulo, que es un poco lo que está en la base de la idea de integral o primitiva, que no es más que una suma de áreas de rectángulos. Bueno, pues esta integral es f mayúscula de x si la derivada de f mayúscula de x es la f minúscula. Pues esto es la idea y la forma de escribir las integrales. Y voy a escribir aquí la pregunta que está detrás de esto, ¿vale? La pregunta es: ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función cuya derivada es f minúscula de x? F minúscula de x. Es decir, la idea es un poco lo inverso de la derivada. Entonces, por ejemplo, si nos preguntaran cuál es la integral de 1 por diferencial de x, pues tendríamos que encontrar una función cuya derivada sea 1. Es decir, la pregunta sería: ¿cuál es la función cuya derivada es 1? Esto es la pregunta que responde a la integral. Y yo creo que es una pregunta fácil. La derivada de x es 1, con lo cual la integral de 1 diferencial de x es x. Esta es la respuesta. Y ahora surge otra pregunta: si esta respuesta es única o no. Es decir, ¿puede haber alguna otra función cuya derivada sea 1? Es decir, ¿podemos encontrar alguna otra función cuya derivada sea 1? La respuesta es sí. Por ejemplo, x más 3. ¿La derivada de x más 3 es 1? Sí. Por lo tanto, esta respuesta no es única. Esto puede ser también x más 3. ¿Y puede haber más respuestas que estas dos? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x menos 5? Pues también es 1. Es decir, que esto también puede ser x menos 5. Por eso vamos a escribir aquí la primera conclusión, que es, ponemos, primera conclusión. Cada función tiene infinitas derivadas, infinitas integrales o primitivas. Infinitas primitivas o integrales primitivas. Bueno, vamos a escribirlas de esta manera, es decir, que se expresan de la siguiente manera: la integral de cualquier función diferencial de x es f de x más un número.
una constante que se escribe, pues por ejemplo, con la letra K. ¿De acuerdo? Escribirlo un poquito mejor con la letra K. Bueno, pues esta es un poco la primera conclusión que sacamos de las primitivas o integrales. ¿Vale? Un momentito. Bueno, pues vamos a resolver ahora estos 5 ejemplos que son muy facilitos para ver si podemos sacar pues otra conclusión. Bien, después de haber visto la idea de integral o primitiva, es decir, hay que buscar cuál es la función cuya derivada me dé lo que está dentro de la integral, pues vamos a resolver el ejemplo fácil, es decir, ¿cuál es la integral de 4 diferencial de x? Es decir, la pregunta es ¿cuál es la función cuya derivada es 4? Bueno, pues sabemos que es 4x porque esto es muy fácil, la derivada de 4x es 4, por lo tanto esto responde a la pregunta y como sabemos que esto puede ser 4x más 5 más 7 o más 3,2, pues la forma de escribirlo es 4x más k. Siguiente, ¿cuál es la integral de 3,5? Pues lo mismo, 3,5x más un número, cualquiera. ¿Cuál es la integral de 2 tercios? Pues la integral de 2 tercios es 2 tercios por x más una constante. ¿Cuál es la integral del número pi? Pi es un número, es una constante. 3,14159 infinitos decimales, es un número como otro cualquiera. No como otro cualquiera, pero es un número. Pues su integral es pi por x más una constante. Y aquí ponemos la letra A, la letra B o cualquier otra letra que signifique que esto es un número. ¿Cuál es la integral? Aquí quiere decir cuál es la integral de cualquier número. Pues la integral de cualquier número es ese número por x más k. Esto, si queréis, lo podemos tomar como una, digamos, pues propiedad, como una consecuencia o como una segunda conclusión de las integrales. Bueno, pues seguimos con las integrales y ahora vamos a ver integrales inmediatas. Se llaman integrales inmediatas pues aquellas integrales que no hay que hacer nada más que pensar un poquitín para poder encontrar la integral. Entonces, aquí tenemos la integral de e elevado a x. Pensando un poco, sabemos una función que derivada da e elevado a x y esa función es e elevado a x. Es decir, que la integral de e elevado a x es e elevado a x siempre con una constante. Y hay otra integral inmediata que también conocemos que es la integral de 1 partido por x. Es decir, tenemos que buscar una función cuya derivada sea 1 partido por x. La pregunta es la misma. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 partido por x? ¿Vale? Esta tiene un poquito más de complicación, pero tampoco demasiado. ¿Vale? Entonces, recordamos que la derivada del neperiano es 1 partido por x. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta en principio es neperiano de x, pero como en el apartado anterior, esta respuesta es única, es decir, solo existe la función neperiano de x cuya derivada sea 1 partido por x, pues hay otra función cuya derivada es 1 partido por x, que es el neperiano de menos x. ¿Cuál es la derivada del neperiano de menos x? Pues es 1 partido de menos x por la derivada de menos x, es decir, 1 partido por menos x por menos 1. Este menos con este menos se va y esto queda 1 partido por x. Por lo tanto, y ya no existen más, por lo tanto, la forma de escribir en matemáticas que tanto el neperiano como de x como el neperiano de menos x tienen la misma derivada, que es 1 partido por x, es ponerle a esta x de aquí el valor absoluto. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos estas dos integrales inmediatas.
Y vamos a ver ahora una última cosa, también muy facilita, que son un par de propiedades que son las mismas propiedades que vimos para las derivadas. Voy a escribirlo un momentito. Bueno, y ahora vamos a ver un par de propiedades que son las mismas que para las derivadas, pero con integrales. Es decir, la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Y con un par de ejemplos va a quedar la cosa clara. Aquí tenemos la integral de 5 más elevado a x. Pues utilizando la propiedad, esto es la integral de 5 diferencial de x más la integral de e elevado a x diferencial de x. Vamos a hacer cada una de estas integrales, que son la integral de 5 diferencial de x son 5x más k. Vamos a poner k sub 1 para diferenciarla de la siguiente, que es e elevado a x más k sub 2. Y vamos a juntar esta k sub 1, que es un número, y esta k sub 2, que es otro número, pues lo sumamos y sale un tercer número. ¿Cómo escribimos ese tercer número? Pues ese tercer número lo vamos a escribir de esta manera. K sub 3. Y esta es la integral de esta suma de funciones. De la misma manera, la integral de esta suma de estas dos funciones es la integral de la primera más la integral de la segunda. Es decir, e elevado a x más una constante más neperiano de valor absoluto de x más otra constante. Es decir, la juntamos las dos constantes y nos queda que esta integral es esto más una constante cualquiera, que no necesitamos siquiera ponerle subíndice 3. Con poner k ya sería suficiente. Bueno, pues esta otra propiedad también la tenían las derivadas, es decir, la integral de un número c, una constante, un número multiplicada por una función, es ese número multiplicado por la integral de la función. Es decir, ¿cuál es la integral de 7 por elevado a x? Pues 7 por la integral de elevado a x. Y esto es 7 por la integral de elevado a x, que es elevado a x, más una constante. ¿Cuál es la integral de 3 partido por x? Bueno, esta tiene un poquito más de historia, que es la siguiente. Lo que podemos hacer es expresar esto como un producto de esta manera, para poder ahora sí sacar este 3 fuera de la integral. Mediante la propiedad que acabamos de enunciar, esto es 3 por la integral de 1 partido por x. Y sabemos que esta integral es 3, esto es neperiano del valor absoluto de x más su constante. Pues esto es de momento todo lo que quería enseñaros. Adiós.